Muy buenos días, tutor y compañeros. En esta oportunidad presentamos la tarea número 5, consolidación partida doble y ecuación patrimonial, correspondiente al curso Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Este trabajo fue realizado por las integrantes Carmen Yulitza Pájaro Martínez, Ani Stephanie Leal Hernández, Oti Michelle Ramírez Valdés y Cirly María Medina Rieta, bajo la orientación del tutor Lewis Fabián Vaquera. Mi nombre es Carmen Yulitza Pájaro Martínez y a continuación daré inicio con el tema Historia de la partida doble y su fundamentación. En esta presentación hablaremos sobre la historia de la partida doble y su fundamentación, uno de los principios más importantes dentro de la contabilidad, ya que permite registrar y organizar correctamente las operaciones económicas de una empresa. La partida doble surgió en el siglo XV durante la época del Renacimiento europeo. En este método se desarrolló principalmente en las ciudades comerciales como Venecia, Génova y Florencia, debido a la necesidad que tenían los comerciantes de llevar un mejor control de sus actividades económicas. A medida que el comercio fue creciendo, también aumentó la necesidad de organizar las cuentas de forma clara y precisa. Por esta razón nació la partida doble, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la contabilidad. La partida doble es un método contable que se utiliza para registrar las operaciones económicas de una empresa. Su principal característica es que toda transición afecta mínimo dos cuentas contables, es decir, una cuenta recibe y otra entrega, manteniendo siempre el equilibrio financiero. Gracias a este sistema se puede tener mayor control y organización de la información contable. El principal difusor de la partida doble fue Fray Luca Pacioli, quien fue un matemático y fraile italiano reconocido como el padre de la contabilidad. En el año 1494 publicó una obra llamada Summa Aritmetica Geometría, donde explicó de manera organizada el funcionamiento de la partida doble. Aunque Luca Pacioli no fue quien inventó este método, sí fue quien lo estructuró y lo dio a conocer formalmente, permitiendo que se expandiera por toda Europa. Dentro de la partida doble existen principios fundamentales muy importantes. El primero es que no hay deudor sin acreedor, lo que significa que toda cuenta que recibe debe y toda cuenta que entrega acredita. También encontramos el principio de dualidad o doble efecto, donde toda operación afecta mínimo dos cuentas. Otro principio es el equilibrio, donde la suma de los débitos siempre debe ser igual a la suma de los créditos. Además, toda operación debe tener una justificación válida y registrarse correctamente en cuentas contables específicas. En este ejemplo práctico, se realiza una compra de mercancía por un valor de $1.000.000 en efectivo. En esta operación el inventario aumenta, por eso se registra en débito, mientras que la cuenta caja disminuye, por eso se registra en crédito. De esta manera podemos observar que se mantiene el equilibrio entre ambas cuentas, aplicando correctamente el principio de partida doble. Muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación sobre la historia de la partida doble y su fundamentación haya sido clara y de gran aprendizaje para todos. A continuación, le doy paso a mi compañera Oti Michelle Ramírez Valdés, quien continuará con la temática que sigue. Hola a todos, mi nombre es Oti Ramírez y en este video voy a explicar qué es la ecuación patrimonial, cuáles son sus elementos principales y por qué es tan importante en la contabilidad de una empresa. Primero, debemos entender que la ecuación patrimonial es una herramienta contable que permite conocer la situación financiera de una empresa. Esta ecuación compara lo que la empresa tiene con lo que debe. Y la fórmula principal es activo igual a pasivo más patrimonio. Esto significa que todos los bienes y recursos de la empresa, llamados activos, son iguales a la suma de las deudas, llamadas pasivos, más el patrimonio o el capital de los socios. También es importante saber que estas tres variables
cambian constantemente debido a las operaciones de la empresa. Por ejemplo, el pasivo cambia cuando la empresa adquiere o paga una deuda. El patrimonio aumenta cuando las ganancias disminuyen con la pérdida. Y el activo puede modificarse por movimientos del pasivo o el patrimonio. Gracias a esta ecuación, refleja la situación financiera real de una empresa en cualquier momento. Ahora vamos a ver los fundamentos de la ecuación patrimonial. Toda empresa necesita recursos para funcionar. Estos recursos forman parte de los activos y pueden ser dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas o construcciones. Sin estos activos la empresa no puede operar. Estos recursos se obtienen de dos formas principales. Primero, mediante los aportes de los socios que corresponden al patrimonio. Segundo, mediante créditos o préstamos que corresponden al pasivo. Por eso el activo siempre estará financiando por una combinación de patrimonio y pasivo. Ejemplo de la ecuación patrimonial. En esta diapositiva veremos un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa necesita una inversión de 100 millones. Los socios aportan 700 millones y además se solicita un préstamo de 30 millones. Entonces la ecuación quedaría así. 100 millones igual a 30 millones más 70 millones. Aquí podemos observar claramente que el activo es igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. También podemos usar la ecuación para encontrar cualquiera de las tres variables. Por ejemplo, si el activo es 500 y el patrimonio es 300, entonces el pasivo será 200. Desde esta manera podemos calcular fácilmente el valor faltante. Equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial siempre debe mantenerse en equilibrio. Aunque las cifras cambien, la igualdad debe conservarse. Por ejemplo, si aumenta un préstamo, aumenta tanto los activos como los pasivos. Si se paga una deuda, disminuyen los activos y también los pasivos. Las utilidades aumentan el patrimonio y las pérdidas lo disminuyen. Los resultados de la empresa dependen de la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Si hay utilidad, el patrimonio aumenta. Si hay pérdida, el patrimonio disminuye. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Finalmente, veamos qué ocurre cuando la ecuación patrimonial no se cumple. La ecuación debe mantenerse siempre en equilibrio. Si los pasivos y el patrimonio son mayores que los activos, significa que la empresa tiene problemas financieros. Si los activos son mayores que la suma de pasivos y patrimonio, puede existir un error de ingresos compatibles. Por eso, mantener un equilibrio de la ecuación patrimonial es fundamental para llevar una contabilidad correcta y conocer la verdadera situación de la empresa. En conclusión, la ecuación patrimonial es la base de la contabilidad, ya que permite entender cómo se financia una empresa y cuál es su situación económica. Gracias por ver este video. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Annie Stephanie Leal Hernández y en esta presentación les voy a hablar sobre los activos, pasivos y patrimonios, temas muy importantes dentro de la contabilidad y de la ecuación patrimonial. Escogí este tema porque considero que nos ayuda a entender cómo funciona económicamente una empresa y cómo se puede conocer realmente su situación financiera. Muchas veces escuchamos hablar de bienes, deudas o ganancias, pero no sabemos que todo eso hace parte de la contabilidad y que se relaciona directamente con los activos, pasivos y patrimonio. Bien, ¿qué es un activo? Para comenzar, son todas las cosas que tiene una empresa y que le ayudan a funcionar o a generar beneficios económicos. Yo entiendo los activos como todo aquello que tiene valor dentro de una empresa, porque gracias a eso se puede trabajar y seguir creciendo. Por ejemplo, el dinero en caja,
las cuentas bancarias, los computadores, los vehículos, los muebles o la mercancía. También hacen parte de los activos las cuentas por cobrar, es decir, el dinero que otras personas le deben a la empresa. En conclusión, los activos son todo lo que posee la empresa y que le puede ayudar a producir ingresos o beneficios en el futuro. Los pasivos. Los pasivos son todas las deudas u obligaciones que tiene una empresa con otras personas o entidades. Yo lo veo como todos esos compromisos económicos que la empresa debe pagar para poder cumplir con sus actividades. Pueden ser préstamos bancarios, facturas pendientes, servicios, sueldos. Pienso que los pasivos son necesarios en algunos casos porque ayudan a las empresas a crecer o a invertir, pero también es importante tener en cuenta un buen manejo de esas deudas para evitar problemas financieros. Entonces podemos decir que los pasivos representan todo lo que la empresa debe. Patrimonio. El patrimonio es lo que realmente le pertenece a la empresa. Después de pagar todas sus deudas, es decir, es el valor real que queda. Patrimonio es igual activos menos pasivos. Yo entiendo esta ecuación como una forma de medir qué tan económicamente puede estar una empresa. Porque si una empresa tiene muchos activos y pocas deudas, entonces tendrá un mayor patrimonio. El patrimonio también puede aumentar cuando la empresa obtiene ganancias o cuando los dueños realizan aportes económicos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Activos 20 millones, pasivo 8 millones. ¿Cuánto sería el patrimonio? 12 millones de pesos. En conclusión y para finalizar, puedo decir que estos conceptos son fundamentales dentro de la contabilidad porque permiten conocer la realidad financiera de una empresa. Los activos representan lo que la empresa tiene, los pasivos representan lo que debe y el patrimonio representa lo que realmente le pertenece. Además, considero que entender estos temas no solo sirven para las empresas, sino para la vida diaria, porque nos ayuda a comprender mejor cómo administrar el dinero, las deudas y los bienes. Muchas gracias por su atención. Ingreso. El ingreso es el incremento de los beneficios económicos de una empresa durante un periodo contable. Estos se originan por la venta de bienes, prestaciones de servicios o por otras actividades comerciales, provocando así un aumento en los activos o una disminución en los pasivos, incrementando así el patrimonio. Aspecto clave. Primero, el ingreso versus cobro no son lo mismo. El ingreso se registra cuando se realiza la venta o prestación de servicios, sin importar si te pagaron, mientras que el cobro ocurre cuando el dinero entra efectivamente a la caja. Segundo, no son aportes de capital. No se consideran ingresos el dinero que los socios aportan a la empresa. Tercero, principios de devengo. Bajo normas internacionales como la norma NIF 15, los ingresos se reconocen en el momento en que se transfiere el bien o servicio al cliente, no cuando se recibe el pago. Tipos principales de ingreso. Primero, ingreso ordinario. Estos provienen de la actividad principal del negocio, por ejemplo, la venta de zapatos en una zapatería. Son parte de las operaciones habituales y concurrentes del negocio. 2. Ingresos extraordinarios. Estos provienen de actividades inusuales o secundarias. Ejemplo, la venta de un vehículo viejo de la empresa o ingresos por venta de rentas de local. Estos no forman parte de la actividad principal, pero generan beneficios económicos. 3. Ganancias.
Incrementos en el patrimonio derivados de eventos periféricos o no operativos. Ejemplo, la venta de una acción por un valor superior al de compra. Estos no provienen de las operaciones habituales ni de las actividades principales o secundarias de la empresa. Gracias.